Hola gente, en este video vamos a analizar el proyecto resultante del curso de Microfarming de Zemba. Es un curso que nos permite desarrollar un proyecto en Unity que incluye las mecánicas núcleo de un juego de gestión de granja. Eso implica que podemos plantar en las parcelas, podemos regar las mismas y a medida que van pasando los días, nuestra plantación va creciendo y eventualmente en determinado día podemos cosechar esa plantación para obtener cierto dinero. También podemos comprar semillas para seguir incrementando nuestra plantación. Si te interesa este proyecto, quédate hasta el final del video porque te voy a comentar de qué manera puedes mejorarlo. Bueno, para empezar, el curso crea la siguiente estructura de directorio. Como requerimiento inicial vamos a trabajar con el Input System. Dentro de la carpeta Otros vamos a crear un Input Action llamado Control Map, en el cual vamos a definir acciones para interactuar con el mapa. Tenemos las teclas de movimiento y la tecla de interacción para poder cosechar, sembrar y regar las parcelas. Así que acordate de instalar el paquete Input System en tu proyecto de Unity para poder crear el Input Action. Adicionalmente necesitas los sprites. Yo estoy empleando este paquete de Kenny para no usar los assets que tienen derecho a autor que me provee el curso, pero son más o menos lo mismo, así que te recomiendo descargar este paquete. Dentro de la carpeta Sprites definimos los siguientes directorios. Dentro de Item tenemos una imagen que representa nuestra herramienta para cultivar. Dentro de Player, los distintos sprites que componen al jugador. Y dentro de Tiles, el sprite con el cual vamos a construir nuestro terreno y los distintos tipos de cultivos. Listo, con esas configuraciones iniciales ya estamos listos para empezar a crear nuestro mapa. Para crear nuestro mapa, utilizando un prefab, vamos a incorporar los diferentes tiles del terreno. Nuestro prefab de tipo tile, además de tener un sprite que lo identifique, tiene un collider 2D para que podamos interactuar con él y un script donde vamos a programar esa interacción. Entonces, en la jerarquía incorporamos un tilemap de tipo rectangular y nos dirigimos a la paleta de tiles, seleccionamos la opción de pintar GameObject, asignamos nuestro prefab tile y ahora podemos pintar estos GameObjects dentro del tilemap. Como podemos ver, por cada tile pintado se crea un GameObject de este tipo. Y como es un prefab, cada uno de ellos tiene su propio Box Collider y su propio script. Si querés repasar este contenido, te recomiendo el video de mapa 2D que tenemos en el canal. Bueno, en cuanto al jugador, este tiene 5 objetos anidados. Cada uno de ellos representa una parte de su cuerpo y la herramienta con la cual se va a cultivar. En el objeto padre player, además de un rigid body, collider 2D y componente player input para poder asociar el input action control map y las respectivas respuestas a los eventos, tenemos el script Player Controller, donde está codificada la lógica de movimiento. El script Player Controller tiene las siguientes propiedades: una variable flotante para definir la velocidad de movimiento, una variable privada de tipo vector2 para definir la dirección de movimiento, una bandera booleana para saber cuándo se presionó el botón de interacción, otra variable vector2 para definir la dirección hacia la cual estamos mirando, una variable pública de tipo LayerMax para saber con qué elementos del sistema de físicas podemos interactuar, y 3 referencias públicas para trabajar con distintos componentes. La primera para trabajar con el rigid body del player, la segunda para poder modificar el sprite render de la cabeza, particularmente su orientación, y la tercera para poder modificar la orientación de la herramienta con la cual estamos cultivando. En el método update, es decir, en cada frame, verificamos si la magnitud del vector del movimiento es distinta de 0. Configuramos entonces la dirección hacia la cual estamos mirando, siendo la misma dirección de movimiento, solo que normalizada. Calculamos en una variable local booleana si debemos invertir el sprite en función de la dirección de movimiento, tomando el valor de flip en X de la cabeza y de la herramienta de cultivo, el valor de este cálculo. Ahora, como nos estamos moviendo con fuerza, siempre se recomienda aplicar esa variación en la velocidad en el método fixedUpdate. Utilizamos la referencia al rigid body, la dirección de movimiento normalizada por la magnitud de movimiento que determina la velocidad. Y aquí tenemos las respuestas a los eventos del input system. Particularmente aquí tenemos la respuesta al evento de movimiento. Es decir, que cada vez que presionamos alguna de las teclas de movimiento, vamos a poder obtener el valor de movimiento leyendo desde el contexto. Esto nos permite asignar la dirección de movimiento a la variable moveInput. Lo mismo ocurre con la respuesta al evento de interacción. Cuando se presiona la tecla de interacción, utilizando el contexto puedo determinar que esta acción fue realizada y puedo definir como verdadero la variable de interacción que tengo en el script Player Controller. Para repasar, en el Input Action Control Map tengo la acción Move.
Esta acción calcula la dirección de movimiento en función de las 4 teclas que podemos presionar. El valor resultante es de tipo vector 2. Cuando asocio un componente player input y defino el conjunto de acciones posibles a partir de la configuración del input action, en este caso control map, si configuro el comportamiento como invocar eventos de Unity, puedo definir a cada uno de estos eventos, en este caso serían las acciones que definimos, particularmente esta configuración es para la acción de mover, un método de respuesta. En este caso, el callback está definido en el script player controller y es el método onMoveInput. Así se ejecuta lo que está dentro de este método cada vez que se presionan las teclas de movimiento. De esta manera siempre tengo en la variable moveInput seteado la dirección hacia la cual me quiero mover. Bueno, ahora vamos a programar la interacción con los tiles, es decir que movemos el jugador y podemos en primer lugar desactivar algunos tiles que tenemos en el mapa. Se inicia la codificación en el script de tile. El curso define una propiedad de tipo GainObject para un prefab que vamos a utilizar más adelante. Necesitamos una referencia al spriteRender para poder reemplazar la imagen del tile y una bandera booleana para más adelante poder verificar si ya se presionó esa interacción. Tenemos 3 referencias para definir 3 tipos de texturas diferentes en función del estado de interacción con el tile, pero inicialmente solo vamos a utilizar una textura que es la textura por defecto y vamos a definirlo como configuración inicial. Acá lo interesante es el método interact, el cual cada vez que se detecte la interacción con un tile específico se va a desactivar el GainObject en cuestión y se va a decir por consola que la interacción ocurrió. Ahora bien, en el tile se programa la respuesta a la interacción, en el player controller se programa la forma de interacción y esta forma de interacción está definida por los siguientes pasos. En primer lugar, se identifica si se presionó la tecla interacción, en segundo lugar, se intenta interactuar con un tile y en tercer lugar, se configura como falso la interacción, implicando que esa interacción ya fue resuelta. Ahora bien, el método que intenta la interacción con un tile implica el uso de un Raycast. Si es la primera vez que ven un Raycast, les recomiendo el video de Dash que tenemos en el canal. La idea es emplear este Raycast para determinar si tenemos un tile enfrente. Para eso utilizamos la posición de interacción más la dirección hacia la cual estamos mirando como punto de origen. La dirección hacia la cual se dispara el Raycast es hacia arriba y este rayo va a tener una magnitud de 0.1 y va a poder interactuar solo con objetos que tengan colliders que estén configurados dentro de la capa interacción. Si el hit collider es distinto de nulo, significa que chocamos con un tile dentro de esa capa interacción. Entonces podemos estar seguros de que vamos a tener el componente del tile en cuestión, obtenemos esa referencia y llamamos al método de interacción. Y para repasar recordamos que la detección de la tecla interacción se realiza a través del evento disparado por el player input, en este caso la acción interact que dispara la respuesta onInteractInput y de esta manera sabemos cuándo se presionó la tecla interact y en cada frame chequeamos si se presionó la tecla interact, si puedo interactuar con un tile enfrente mío. Si tenés dudas respecto a eventos, te recomiendo el video que tenemos en el canal. Bueno, ahora necesitamos crear una entidad que nos va a permitir definir la información de los diferentes cultivos que podemos llegar a tener. Fíjense que cada cultivo va a tener que tener diferentes tipos de datos que van a determinar su comportamiento. Estos datos son los días en que tarda en crecer el cultivo, las distintas imágenes que representan el cultivo a lo largo de los días, la imagen que identifica cuando el cultivo está disponible, el precio de compra de las semillas para poder cultivar y el precio de venta del cultivo una vez que es recolectado. Nosotros podemos llegar a tener a futuro distintos tipos de cultivos con distintos tipos de configuraciones. Ahora bien, ¿cómo se crea esta entidad? Bueno, esta entidad es un scriptable object, el cual generamos a partir de un script. El script en cuestión es CropData. Si es tu primera vez viendo este tipo de objetos, te recomiendo el video de scriptable object que tenemos en el canal. El script CropData hereda de scriptable object y obviamente necesitamos el atributo para poder crear este tipo de objetos desde el menú, es decir que al incorporar esta línea nosotros podemos desde el menú crear este tipo de objetos y aquí la idea es que cada scriptable object sea como un contenedor de configuraciones que nos permite personalizar nuestro gameplay. Aquí tenemos las distintas propiedades que estuvimos mostrando antes, lo que tarda en crecer, un array de sprite para definir los cambios de imágenes a lo largo del tiempo, el sprite particular que determina cuándo se puede cultivar, el precio de compra de las semillas y el precio
precio de venta de cada cultivo. Ahora con estos objetos tenemos la información de cada cultivo, pero necesitamos un administrador de cultivos. Ese administrador de cultivos va a ser nuestro Game Manager, el cual ya podemos empezar a diseñar. Para eso se crea un script de tipo Game Manager, que se agrega un Game Object Game Manager en la escena, e inicialmente este script tiene las siguientes propiedades: el día actual, el dinero acumulado, la cantidad de semillas que tenemos en el inventario y la semilla que podemos plantar, que como pueden ver en este caso alude a un tipo de cultivo que es nuestro scriptable object crop data. Aquí este sistema está un poco limitado a un solo tipo de cultivo. Ahora bien, este Game Manager va a ser un singleton, por lo cual necesita algunas líneas de códigos adicionales. Tenemos la clásica referencia a la instancia del singleton y en Awake nos aseguramos con estas líneas de código que solo existe un GameObject de este tipo en la escena. Y en cuanto al diseño de este Game Manager, es importante el uso de eventos. En este caso vamos a definir un evento para determinar cuándo es un nuevo día, es decir, vamos a poder presionar un botón y pasar al siguiente día. Y aquí el curso define las distintas acciones que va a gestionar este Game Manager, como puede ser la posibilidad de pasar al siguiente día, la posibilidad de plantar un cultivo, la posibilidad de cultivarlo, la acción de comprar una semilla, la acción de plantar una semilla en términos de verificación. Se supone que no se puede plantar dos veces en el mismo tile. La acción de respuesta al momento de presionar el botón de compra, que va a implicar obviamente no solo comprar un cultivo, sino restar ese costo de nuestro dinero acumulado. Y la respuesta de actualización de la interfaz, que posteriormente vamos a estar codificando. Aquí, como pueden ver, el curso hizo una tarea de diseño de el Game Manager estableciendo sus funcionalidades principales sin codificar los métodos. Ahora que ya definimos el Game Manager y el Crop Data como base para determinar qué se puede cultivar y cómo, nos toca ahora programar el funcionamiento de cada cultivo. Para eso creamos el script crop, que tiene las siguientes propiedades: los datos del cultivo, el día que fue plantado y la última vez que fue regado. También tenemos una referencia a su sprite y los estados del cultivo van a estar definidos a través de los eventos. Y cuando este evento se dispara, se envía al callback la información de este cultivo, ya sea cuando se planta o cuando se cosecha. Ahora, ¿cómo funciona la mecánica de plantar el cultivo? Cuando un cultivo se planta, se almacena la información del cultivo en la variable de tipo crop data. Aquí es interesante recordar que es el Game Manager quien define lo que se puede plantar o no. Entonces este evento de plantar nos va a venir con cierta información del cultivo. También es el Game Manager el cual controla el día actual. Lo que voy a hacer es tomar esa variable del Game Manager para definir el día que fue plantado. Entonces el día actual es 5, el día que fue plantado este cultivo es el día 5. Defino el último día que fue regado el cultivo como el primero y ahí voy a utilizar un método para actualizar el sprite. Por último, voy a notificar que este cultivo fue plantado por medio de la llamada al event. Aquí tengo una mecánica interesante en relación al funcionamiento de cada cultivo. Cuando pasa un día, tengo que verificar si el tiempo de regado no es superior a 3. Si es así, significa que al cultivo le falta agua, entonces tengo que destruirlo. Y obviamente actualizo el sprite que se muestra. Ahora bien, este método que actualiza el sprite del cultivo necesita determinar en qué día de crecimiento está el cultivo y qué sprite mostrar en función de los sprites definidos en los datos del cultivo. En este caso, identifico en qué día del crecimiento del cultivo estoy y si el día de progreso del cultivo es menor al tiempo de crecimiento, utilizo ese valor para determinar qué sprite mostrar. Caso contrario, si los días de cultivo son superior a los días de crecimiento, significa que puedo cosechar este cultivo, por lo cual defino el spray de cosecha. La mecánica de regado lo único que hace es definir la variable de último día desde que fue regado en 0, y la mecánica de cosecha lo primero que hace es verificar si se puede cosechar. Si eso se cumple, se avisa que se cosechó determinado cultivo y se destruye el cultivo en cuestión. En cuanto al cálculo del progreso del cultivo, este se realiza utilizando una resta, que es el día actual menos el día que la planta fue cultivada. En cuanto a la verificación de si puedo cosechar la planta o no, esto se hace utilizando el cálculo de progreso de cultivo, y si los días desde que esta planta fue cultivada son mayores o iguales al máximo de los días que tarda en crecer, se puede cultivar. Ahora bien, para que el Game Manager se entere cuándo este cultivo fue plantado, necesita suscribirse, por lo cual en el script Game Manager, cada vez que este se activa, se va a suscribir al evento de plantado y de cosecha del script crop, y cada vez que se activa, se va a desuscribir
al evento de plantado y de cosecha del script crop. Si tienen dudas acerca del funcionamiento de los eventos, les recomiendo el video de eventos que tenemos en el canal. Bueno, ahora nos toca programar la interacción con los tiles. Esto implica poder labrar la tierra, poder plantar una semilla y poder regar el tile en cuestión. Para esto recordamos que el prefab tile tiene un script de tipo tile que utiliza un prefab de tipo cultivo, el cual va a instanciar al momento de plantar la semilla. Este prefab lo creamos ahora y se llama crop, y el prefab crop utiliza el script crop. Entonces vamos a ver cómo se codifican esas mecánicas. Lo primero es que la interacción me tiene que servir para distintos estados. El primer estado es para labrar la tierra. Me pregunto si la tierra no está labrada, entonces llamo al método labrar. El siguiente estado es si ya no hay un cultivo y si puedo cultivar, voy a instanciar un nuevo cultivo con el método plantar nuevo cultivo, y la información de lo que se puede cultivar se toma del Game Manager, porque es el Game Manager quien gestiona las informaciones de cultivo, es decir, los crop data que se pueden instanciar. Otro estado es qué pasa si existe un cultivo en ese tile y el cultivo se puede cosechar. Bueno, entonces la interacción ahí va a ser de cosecha. Y el estado por defecto es regar la parcela cultivada. Ahora bien, ¿cómo funciona la mecánica de plantar? El método de plantar recibe la información del cultivo a plantar. Por una cuestión de verificación se pregunta si la tierra fue labrada, y si la tierra está labrada significa que se puede instanciar ese nuevo cultivo. Se instancia el cultivo utilizando el prefab de cultivo en la posición del tile, y necesitamos la referencia al script crop para poder llamar al comportamiento plantar del componente crop. Esto recuerden que también disparaba un evento en el script crop. Como última línea tengo que suscribir a este GameObject al evento OnNewDay, que es un evento del Game Manager que me permite enterarme cada vez que pasa un día. Ahora veamos cómo funciona cada una de las mecánicas de interacción. Lo que hace la mecánica till o de labrado es cuando se llama el método till, se pone el flag tilled en true, implicando que esa parcela fue labrada, y se reemplaza el spray del tile por el spray de labrado. Cuando se rega pasa algo bastante similar, se reemplaza el spray, y si ese tile tiene una plantación, lo que se hace es, se llama el método que dispara el funcionamiento de regado. Recuerden que esto no es solo reemplazar un spray, sino que también hay que modificar la variable de la última vez que fue regado. Entonces se llama el método que gestiona ese comportamiento. Ahora bien, acá tenemos la respuesta al evento que dispara el Game Manager cada vez que pasa un día. Entonces cada vez que pasa un día algo va a pasar con este cultivo. En este caso lo que me tengo que preguntar primero es si tengo la referencia al cultivo actual, es decir, tengo esa información por una cuestión de verificación. Si no la tengo, voy a decir que esa parcela del terreno no está labrada. ¿Por qué? Porque básicamente este condicional funciona cuando un cultivo deja de estar en una parcela, como por ejemplo cuando lo cosecho. Entonces, si pasa un siguiente día y yo cosecho un cultivo, la referencia al cultivo actual no va a existir, por lo cual la tierra no va a estar labrada. Entonces lo que hago ahí es vuelvo a reemplazar el spray que existe en ese tile por el spray del pasto. Y lo que hago es me voy a desuscribir del evento cada vez que pasa un día. ¿Por qué? Porque los tiles solo van a escuchar este evento cuando están plantados. Si el tile no está plantado, no tiene sentido escuchar el evento. Ahora, ¿qué pasa si evidentemente tengo una información de cultivo? Eso significa que el tile está plantado, por lo cual lo que voy a hacer ahí va a ser definir para el spray del tile y chequear el comportamiento del cultivo. Porque recuerden, cuando es un nuevo día, el cultivo va a tener un comportamiento determinado, el cual se dispara a través de este método NewDayCheck. El último método muy chiquitito es para saber si el tile tiene un cultivo. En este caso la parcela tiene algo plantado, si la referencia al cultivo actual es distinta de nulo. Bueno, por último se programa el comportamiento de la interfaz, el cual funciona de la siguiente manera. Vamos a labrar aquí un tile, plantamos una semilla. Como podemos ver, podemos comprar semillas haciendo clic en el botón. También podemos pasar al siguiente día. Vamos a regar el tile, y a medida que vamos regando y pasando los siguientes días, como podemos ver, el cultivo va creciendo. Llegado al día 6 podemos interactuar para cosecharlo, y hay un incremento en el dinero que tenemos acumulado. Entonces esta interfaz está compuesta por un canvas, el cual tiene un texto donde vemos el día actual, el dinero acumulado y la cantidad de semillas en inventario.
También tenemos el botón de nuevo día y el botón de compra. Cada uno de estos botones tiene asociado un método de respuesta en el Game Manager. En el caso del botón de siguiente día es el callback ir al siguiente día, y en el caso del botón de compra es el callback de comprar, el cual fíjense que recibe un parámetro que es el scriptable object que contiene la información del cultivo que podemos comprar. Esto es interesante porque podemos tener distintos botones que pasan por parámetro distinta información de cultivo a comprar. Procedemos entonces a ver cómo quedaría el Game Manager. El método start actualiza el texto del día actual, el dinero acumulado y las semillas al comenzar el videojuego. El callback de configuración del siguiente día se comporta de la siguiente manera: incrementa el día actual en 1, llama a el evento nuevo día. Recuerden que este evento es algo que permite disparar una respuesta en el tile, que es la respuesta en nuevo día, lo cual va a determinar que la cosecha crezca día tras día. Y cuando pasamos al siguiente día, obviamente también se actualiza la interfaz. Aquí tenemos la respuesta del Game Manager cuando se planta un cultivo. Lo que ocurre es que se resta una semilla del inventario y se actualiza el texto en cuestión. Por otra parte, cuando se cosecha el cultivo, se suma el precio de ese cultivo al dinero acumulado y se actualiza el texto de la interfaz. El siguiente método se ejecuta al comprar una semilla. Se recibe por parámetro la información del cultivo a comprar, se resta el valor de ese cultivo al dinero acumulado, se incorpora el número de semillas en el inventario y se actualiza el texto en cuestión. Aquí tenemos un método que verifica si tengo semillas para plantar el cultivo, y aquí sí tenemos el callback al momento de presionar el botón comprar semilla. La particularidad que tiene es que recibe por parámetro la información de la semilla que se va a comprar e incluye la verificación de dinero disponible, es decir, que tengo que tener acumulado un número mayor o igual al precio del cultivo que estoy buscando adquirir. Si esto se cumple, se agrega esa semilla al inventario. En cuanto al método que actualiza el texto, como podemos ver, tenemos aquí una plantilla de texto que lo que permite es incorporar los valores de las distintas variables, por ejemplo el día actual, el dinero acumulado y las semillas en el inventario, en una sola cadena. Bueno, antes de la conclusión, algunas recomendaciones para mejorar el proyecto. En primer lugar, incorporar un Sprite Atlas para comprimir el tileset y evitar errores de renderizado. En segundo lugar, y particularmente cuando estamos trabajando con Singleton, siempre se recomienda encapsular las propiedades. Si el día actual es un atributo público, como estábamos trabajando hasta el momento, cualquier script dentro de nuestro videojuego lo puede cambiar, y como es un valor prioritario, se aconseja tomar algunas medidas. Una forma de tener acceso a este valor desde otros scripts es hacerlo privado en el Game Manager y después encapsular el mismo con un atributo público, el cual solo puede obtenerse y no modificar el valor. De esta forma nos aseguramos que solo el Game Manager pueda cambiar el valor del día actual. Otra cosa, particularmente con los scriptable objects, se aconseja utilizar headers para que sea más fácil configurar los distintos datos que tenemos en estos objetos. De esta manera, este texto nos sirve de guía y al momento de configurar un nuevo cultivo, sabemos exactamente qué estamos configurando. Ahora bien, pasar a un siguiente día con el botón puede ser algo interesante si es la mecánica que buscamos. Pero ¿cómo puedo pasar de forma automática? Hay una forma muy sencilla de adaptar este sistema, y esto es utilizando la función invoke repeating. Entonces, como es el Game Manager el encargado de gestionar el tiempo en nuestro videojuego, nos dirigimos al start y acá puedo reutilizar el método en el cual tengo programado el comportamiento para pasar al siguiente día y realizar una llamada a invoke repeating. Esta llamada funciona de forma muy similar a una corrutina. Si es la primera vez que escuchan el término corrutina, les aconsejo que vayan al video del jefe final. Lo que va a pasar con invoke repeating es que este método se va a llamar en cierto intervalo de tiempo. Particularmente para este invoke repeating, la configuración establece lo siguiente: que el método siguiente día se va a llamar a partir del segundo 3 cada 3 segundos. De esa forma es como que estamos estableciendo la llamada repetida a este método, pudiendo pasar de forma automática al día siguiente cada 3 segundos. Obviamente se recomienda tener este atributo serializado de forma tal que desde el inspector podemos cambiar el valor de 3 a 4 segundos a 5 segundos y balancearlo como queramos. Como último consejo, además de transformar el player en prefab, algo muy útil son los gizmos, particularmente para probar los raycast. Seguramente si replican este proyecto se van a dar cuenta que es bastante difícil de saber cuándo estoy sobre un tile. Si bien una idea sería poner un cursor, si yo quiero probar esto mientras los voy creando, lo que puedo usar es un gizmo. Fíjense, esa línea roja automáticamente se posiciona sobre el tile que estoy interactuando. ¿Cómo dibujo esta línea? Bueno, me dirijo al player controller y aquí en el método
OnDraw Gizmos, lo que puedo hacer es dibujar una línea en función al raycast que estoy emitiendo. ¿Cómo la dibujo? Bueno, en primer lugar voy a utilizar la lógica del punto de interacción y voy a definir un punto de inicio que, de la misma forma que en el raycast, está definido por el punto de interacción y la dirección a la que estoy mirando, la dirección hacia la cual se dibuja el raycast, que en este caso es hacia arriba, por eso es una línea vertical, y la distancia de dibujo de la línea, en este caso va a ser 0.5. Aquí puedo definir el color del gizmo, en este caso va a ser una línea roja, y lo que hago es dibujo una línea que representa el raycast en cuestión. En este caso tengo el punto de origen de la línea, la dirección hacia la cual estoy dibujando la línea y la distancia de la misma. Como el método drawLine tiene dos parámetros, tengo que construir la línea de esta forma, ¿no? Del punto inicio al punto final. Entonces, bueno, con ese método ya puedo tener un indicador mientras voy desarrollando la interacción y puedo verificar dónde está posicionando mi raycast. Bueno, gente, para concluir, el curso de microfarming de Zemba es un curso bastante interesante que te permite desarrollar las mecánicas núcleos de un juego de gestión de granja. Como punto positivo, se desarrolla todo el gameplay esencial desde una perspectiva escalable. Como punto negativo, durante la explicación del curso, además que está en inglés, existen algunos aspectos que no se explicitan de antemano, entonces es como que vas medio perdido y no se sabe exactamente por qué estás desarrollando lo que estás desarrollando hasta el final, donde efectivamente se ensambla todo lo que se desarrolla para llegar a este resultado. Si te interesa este curso, te recomiendo verificarlo. Suele estar en descuento en paquetes de tipo Humble Bundle. Recordá que si te interesa el proyecto tenés acceso al código en la descripción y nos vemos en un siguiente video donde vamos a seguir analizando cursos de Unity buscando el mejor. Nos vemos.